lenguaje es uno de los fenómenos más completos y fascinantes de la experiencia humana. No solo nos permite comunicarnos, sino también construir pensamientos, interactuar socialmente y también participar en la cultura. Por eso, su estudio nos pertenece a una sola disciplina, la lingüística, la psicología, la educación, la tecnología y las ciencias cognitivas. Este mini documental exploraremos el lenguaje desde una mirada interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Destacando cómo distintos enfoques han aportado a entender la relación. A lo largo de este recorrido abordaremos conceptos teóricos, también ejemplos prácticos y testimonios que muestran cómo el lenguaje no solo se estudia, sino también se vive y se transforma en cada contexto. Para guiar nuestro documental tenemos una pregunta central. ¿Cómo se relaciona el lenguaje, el pensamiento y la cognición humana y por qué es necesario recurrir a diversas disciplinas? Esta pregunta nos permite relacionar, articular los aportes de la lingüística generales y enfoques cognitivos, las ideas de los autores como Schnitzler, mostrando la importancia de estas perspectivas para la información docente y para comprender mejor el papel del lenguaje en la vida social. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy para realizarle una entrevista al doctor Galo Silva, el docente de la carrera de Pedagogía de Lengua y Literatura. ¿Por qué la pragmática es fundamental para entender el uso del lenguaje dentro del aula? Un saludo afectuoso y cordial. Quiero primeramente expresar mi felicitación y saludo al primer semestre de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Gracias por este tipo de actividades que permiten a los estudiantes tratar de conocer un poco más acerca de las diferentes asignaturas que están cursando. En cuanto a su pregunta, me parece una pregunta muy pertinente, muy importante. Iniciaría hablando en primera instancia del pragmatismo como un enfoque epistemológico, científico, en donde se da claramente un predominio de la práctica sobre la teoría. En el caso específico del lenguaje, nosotros podemos citar a grandes autores que representan a esta corriente pragmática, como es el caso de Austin, como es el caso de Peirce, como es el caso de Noam Chomsky, quienes dan esa importancia, como tiene que ser, al aspecto pragmático. Como el uso del idioma es la manifestación prácticamente de la lengua, es la manifestación en el momento en que hablamos, que nos comunicamos, entendemos por qué la visión de la práctica va a ser muy importante, ya que viene a ser un fenómeno social que se lo está practicando todos los días en un proceso de comunicación efectivo. Por eso pensamos que la pragmática, como esa visión, es muy importante. ¿Qué aportes de la psicolingüística considera más relevante para la formación docente? Bueno, recordemos que nosotros trabajamos en el aula con un grupo de estudiantes, somos docentes, formadores y sobre todo en el campo específico nuestro, trabajamos en la enseñanza del idioma español, porque somos maestros pedagogos del idioma español. Entonces aquí básicamente hablar de la psicología en unión con la lingüística, hablando de un paradigma psicolingüístico, es la importancia de cómo nosotros como docentes podemos llegar a activar esos diferentes niveles cognitivos de los estudiantes para que ellos puedan mejorar y puedan obviamente tener la posibilidad de aprender un idioma. La última pregunta, doctor. ¿Cómo se manifiesta en el aula la relación cognición y lenguaje? Y tiene una relación muy importante, yo diría es un par dialéctico, los dos van de la mano. El aspecto cognitivo tiene que tener su potencialidad, tiene que tener su desarrollo. Por ejemplo, si usted analiza los trastornos del lenguaje, hablando precisamente sobre la afasia, sobre la apraxia, que se producen cuando hay lesiones cerebrales, así cuando usted sufre un accidente automovilístico, sufre una caída, se golpea el cerebro y de pronto pierde facultades cognitivas. Y usted ve que una persona que tuvo un accidente o vuelve del coma, no puede hablar normalmente o hasta que comience nuevamente a tener esa memoria y comenzar a manejar otra vez las facultades de la lengua, pasa algún tiempo aprendiendo prácticamente de nuevo a hablar. Entonces miren la importancia que tiene la cognición al momento de aprender un idioma. Por ejemplo, yo soy docente de gramática. Trabajamos en la carrera en la asignatura de gramática. Es una materia que requiere, que exige memoria para reconocer el tipo de palabras, para reconocer los sintagmas,
para identificar los tipos de oraciones, los componentes de la oración. El estudiante de gramática tiene que manejar su cerebro, su aspecto cognitivo, tiene que memorizar, por ejemplo, si yo quiero diferenciar a una preposición de una conjunción, debo saber que las preposiciones son a, para, con, entre, sin, se, sobre, del, y que las conjunciones son y, en, y, que. Si yo no sé de memoria estos conceptos, difícilmente yo puedo diferenciarlos. Cuando hago el ejercicio, el análisis de una oración en su aspecto morfológico y en su aspecto sintáctico. Entonces, el aspecto cognitivo es esencial en el aprendizaje de un idioma. La pregunta 1 es: ¿de qué forma el lenguaje académico se diferencia del lenguaje cotidiano y cómo afecta el aprendizaje? Bueno, primero sabemos que el lenguaje académico es un lenguaje más formal, mucho más técnico e incluso puede ser el léxico más difícil, complicado para los estudiantes. En cambio, el lenguaje cotidiano es lo que hablamos nosotros normalmente. Entonces, esto es importante para el aprendizaje, ya que los niños amplían su vocabulario, amplían su manera de aprender y conocen nuevas palabras. Relación con la otra pregunta: ¿de qué papel juegan los factores efectivos como motivación o ansiedad en tu desarrollo lingüístico? Bueno, es muy importante, ya que si uno no está motivado no puede aprender, no desarrolla bien, incluso a veces se cohíbe al hablar. Entonces, cuando uno tiene la motivación, entonces puede hablar libremente y todo. En cambio, si es que uno está ansioso o alguna emoción triste, alguna emoción negativa que se le llama también, entonces es más complicado que uno incluso pueda expresarse. ¿De qué manera el lenguaje influye en tu pensamiento y tu pensamiento en el lenguaje? Bueno, estos en realidad van de la mano. Entonces aquí considero que es muy importante el leer, ya que leer ayuda a que nuestro pensamiento sea más amplio y con esto también nuestro lenguaje es más amplio. Conocemos nuevas palabras, conocemos nuevos conceptos, entonces ambos van de la mano. ¿Por qué crees que la lingüística necesita otras disciplinas para estudiar el lenguaje? Es muy importante que nos mantengamos que la lingüística tiene que llevarse con otras disciplinas, ya que es necesario para el ámbito educativo, para el ámbito social, para el ámbito cultural. En todo necesitamos comunicarnos con las otras personas para que así puedan entendernos. Entonces es importante que la lingüística, las palabras, el léxico, el conocer palabras nuevas, el conocer conceptos nuevos, nos ayuda a incluso manejarnos dentro de la sociedad. Ya, muchas gracias por participar en esta entrevista. El salto de paradigma, el estudio de la lingüística a través de la psicolingüística nos obligó a realizar un salto de paradigma fundamental. Dejamos de ver el lenguaje solo como un sistema abstracto y de reglas, la visión más tradicional, para entenderlo como un proceso cognitivo vivo. El verdadero cambio es entender que la lingüística no solo busca el qué es el lenguaje, sino el cómo funciona dentro de la mente humana. El lenguaje y la mente. Al incorporar la visión psicolingüística, el lenguaje se centra en la relación indisoluble entre lenguaje, cognición y pensamiento. Estudiamos ahora cómo el cerebro adquiere y procesa el lenguaje. Los aportes de Schnitzer son clave aquí. Ella nos recuerda que la adquisición no es solo biológica o innatista, sino que depende críticamente del entorno afectivo y social. Si la teoría nos enseña que el lenguaje se construye socialmente en la mente, nuestra práctica docente debe reflejarlo, moviéndonos de la simple memorización a la interacción y el diálogo. Fortalecimiento docente. Comprender los procesos cognitivos del lenguaje fortalece directamente nuestra formación docente. Nos da una visión crítica de las dificultades que vemos en el aula. Por ejemplo, un problema de escritura o lectura no siempre es un error, puede ser un indicador de un desafío en los procesos cognitivos subyacentes, como la conciencia fonológica o la memoria. Esta perspectiva nos permite ser detectores tempranos de posibles dificultades y aplicar estrategias de intervención informadas y eficaces.
En esencia, la psicolingüística transforma nuestra enseñanza. Ya no solo enseñamos a hablar o a escribir correctamente, sino que, como decía Schnitzer 2000, enseñar lenguaje es enseñar a pensar. Desafíos en el aula ecuatoriana. Pese a su poder, aplicar estos modelos en el aula ecuatoriana actual presenta desafíos concretos. Primero, la brecha de recursos. No todas las instituciones tienen la formación especializada o el personal de apoyo, como terapeutas, para implementar intervenciones basadas en modelos cognitivos. Segundo, la realidad pluricultural. Debemos ser críticos al aplicar modelos que en ocasiones se centran en el español estándar. Nuestro desafío es adaptar la teoría a la diversidad lingüística de Ecuador, valorando las lenguas originarias y los contextos bilingües. Finalmente, el reto más grande es romper la inercia de una pedagogía tradicional que aún se enfoca excesivamente en la norma gramatical en lugar de priorizar el desarrollo integral del pensamiento crítico y la comunicación que propone la psicolingüística. La psicolingüística de la hoja de ruta para formar estudiantes que no solo usan el lenguaje, sino que entienden cómo el lenguaje moldea su mundo y su pensamiento. En conclusión, para finalizar el video, recordemos las ideas centrales de este video. El papel fundamental del lenguaje en la comunicación humana. Su vínculo en la cultura y en la importancia da a enseñarle como una herramienta dinámica que nos ayuda a comunicarnos de la forma de la lengua, a expresarnos de mejor manera y aprender a hablar en público. La comunicación en un lenguaje también podemos descubrir nuevas lenguas, como ahora la reflexión sobre las frases de Snyder en el año 2000. Enseñar la lengua es no enseñar a pensar, porque la lengua no es todo un conjunto de palabras, sino que nos da las herramientas para estructurar nuestro conjunto, nuestras ideas, analizar situaciones en el mundo desde diferentes perspectivas. Cuando enseñamos a alguien a expresarse claramente, le damos la capacidad de pensar con más profundidad.